Hola nuevamente, les saluda Alberto Carral y Armando Valle en esta nueva emisión de Pasado y Presente, un programa de la Escuela para la Formación Política y Sindical, Asociación Civil. En esta ocasión queremos proponer discutir un poco, hablar sobre el megaproyecto del Tren Maya, algunas de sus implicaciones, sus posibilidades, las acciones sociales que han surgido a raíz de este proyecto emblemático del Gobierno de México. Así que, sin más preámbulo, vamos a conocer a nuestro invitado, por favor. Por supuesto. Pues bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy vamos a platicar con Eser May. Él es oriundo de Quimbalá, Itzmal, Yucatán. Es doctorante en Historia por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, la sede peninsular. Cursó la maestría en Historia en la misma institución y es licenciado en Antropología Social por la Universidad Autónoma de Yucatán. También es integrante de la Junta de Pobladores de Quimbilá y del Colectivo de Historia Pública de los Pueblos Mayas. Sus investigaciones se centran principalmente en el estudio de la religión y las creencias y sus respectivos impactos, tanto sociales como culturales. También se interesa por los derechos colectivos de los pueblos maya y por las discusiones en torno al desarrollo. Ha publicado artículos en revistas académicas y plataformas periodísticas sobre dichos temas. Bienvenido, Eser, y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Mucho gusto. Pues para comenzar, nos gustaría plantearte la siguiente pregunta, sobre todo para empezar con el contexto que es precisamente sobre el proyecto del Tren Maya, que nos pudieras platicar desde la perspectiva que tienen de aquella zona del país. ¿Cómo ven ustedes en qué consiste el megaproyecto? ¿Cuáles son los que ustedes han tenido información respecto a cuáles son los objetivos que se ha planteado alrededor de esta obra, pues emblemática de la agenda de gobierno para la administración actual? Mira, han sido como dos puntos que el gobierno federal ha manejado y ha enfatizado mucho cuando presenta el proyecto ante la población, ante las poblaciones aquí en Yucatán. Y esos dos puntos que ha enfatizado es uno. Primero es reactivar la economía y segundo, derrama económica. Esos han sido básicamente como los dos puntos que enfatizan ellos. Es decir, durante varias asambleas que yo he logrado observar, no solamente en mi población, sino también en otras poblaciones aledañas aquí en Yucatán, cuando Fonatur realiza asambleas ejidales ellos informan, y cuando hacen traducciones, incluso al maya, utilizan mucho la palabra taquín, que en maya es dinero. Entonces, cuando ellos promocionan el proyecto, tanto en versión castellana como a veces en una extraña traducción al maya, que también se le ha señalado mucho que no son traducciones muy precisas, que digamos, se enfatiza mucho la cuestión del dinero, la creación de empleos, ¿no? la derrama económica que va a traer, ¿no? El Tren Maya va a llegar con mucho dinero, con muchos turistas, con muchos empleos, ¿no? Y que básicamente para el gobierno federal a eso le ha apostado, ¿no? Bueno, digamos, en esa situación de comunicación hacia la gente. Desarrollo económico, más empleos, más dinero para ustedes y pues, supuestamente que ese dinero va a llegar directamente a los pobladores de Yucatán. Entonces, ese ha sido parte del discurso oficial y también parte del otro punto del discurso oficial es que a veces comentan, dicen, respecto a las cuestiones, dudas que tengan del medio ambiente, no se preocupen. La Semarnat, junto con la SEDUMA de Yucatán, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Yucatán, están supervisando que no se afecte el ambiente. Así que por eso ustedes no se preocupen. Pero realmente ha sido como este tipo de comunicación con garantías simplistas, por decirlo de alguna manera. Y yo no sé cómo entender esta parte, ¿no? Es decir, que lo procuran hacer simple para que la gente lo entienda, o simple, pues así con esta doble, ¿no? Con esta doble intención, ¿no? Decir, plantear el proyecto de manera no compleja, pero al mismo tiempo para que la gente le sea atractiva, pues oigan, pues hay empleos, o sea, si no aceptan el proyecto Tren Maya, pues no va a haber empleos, si no aceptan el proyecto Tren Maya, pues no va a haber derrama económica, si ustedes no aceptan el Tren Maya, pues no va a haber dinero para ustedes, ¿no? Que va a llegar el dinero. Y ha sido con esa doble intención, pienso yo, que el gobierno federal ha presentado el proyecto del Tren Maya.
Y respecto a otro punto que lo dejan como en segundo lugar, es la conectividad. Es decir, si tu familiar trabaja en Quintana Roo, trabaja en Valladolid, Yucatán, donde son como las zonas, las ciudades turísticas, los centros turísticos ahorita, ¿no? Si tu familiar trabaja y tú lo ves cada 15 días, con el Tren Maya lo vas a poder ver hasta semanal o con un menor intervalo de tiempo, porque el tren eso va a resolver, ¿no? La movilidad, la conectividad y pues bueno, si tú también quieres ir a trabajar, si tú necesitas trabajar, no vas a tener muchos problemas para ello, no te va a salir muy costoso, no te va a ser muy difícil trasladarte de tu pueblo al hotel o al restaurante o al complejo turístico donde tú encuentres trabajo. Entonces lo vas a tener fácil, va a ser más accesible para ti. Entonces ha sido también esta forma de que ellos han presentado, ¿no? El asunto de la conectividad que ellos están planteando y que pues busca, ¿no? En cierto modo, achicar, ¿no? Ese espacio grande que es la península a través de un tren, ¿no? Entonces, eso ha sido como lo que han presentado ellos desde su discurso. Y no, y que sí, en cierto modo, empalma un poco con el discurso de las mañaneras, pero eh, los presentan en estos términos. Cuando ellos hablan con la gente, con los ejidatarios o con mujeres, jóvenes de la localidad, los plantean en estos términos, o sea, diciendo los beneficios del tren. Más allá de hablar del proyecto, en realidad, hablan de los beneficios del tren, ¿no? Y así sucedió con las consultas indígenas, que lo pongo entrecomillado, ¿no? Consultas indígenas eh, en noviembre y diciembre de 2019. eh, Fue de esta manera, en realidad, ¿no? Decían que el INA va a cuidar los vestigios arqueológicos, lo que se requiera. Si Seduma o Semarnat se encuentran con algo y dicen que no se puede hacer, pues que Fonatur va a cambiar la ruta, que eso no se preocupe, que la gente no se preocupe, que va a estar en buenas manos de las instituciones federales y estatales, que cuando se deba cambiar algo, se va a cambiar y cuando no se deba hacer, no se va a hacer. Entonces, fueron esos planteamientos que ellos se los presentaron a la población en las consultas indígenas, pero decían también que no pueden dar más información porque el proyecto todavía se está haciendo, pero, pero que era muy importante que la población indígena diera ya su visto bueno, ya diera la aprobación para que el proyecto pueda continuar, a pesar de que el proyecto en sí mismo no estaba completado. No, ellos lo reconocían. Si ustedes revisan, si ustedes tengan chance, yo revisé, por ejemplo, un acta de asamblea de la que correspondía a mi zona, eh, la microrregión que ellos le llamaron, para hacer las consultas indígenas. Cuando uno lee las actas de asamblea, pues ahí uno se va a dar cuenta que se dice, ¿no? Lo que uno encuentra en el folletito, es decir, como que se va a dar pasos de fauna, el presidente dice que, repiten las palabras del presidente, ¿no? Que el presidente dice que el sureste ha dado mucho, pero ha recibido poco, entonces el Tren Maya viene a eso, ¿no? A darles lo mucho de lo poco que han recibido, pero el proyecto todavía no está listo, pero necesitamos aprobación. Así que, por favor, la siguiente fecha, que ya la fase consultiva, ya, denos la aprobación, ¿no? Entonces, pero no se preocupen, estamos en buenas manos de las instituciones federales. Entonces, era más o menos la tónica. Ser en estos objetivos que el discurso oficial ha presentado de manera idílica y casi providencial, que se van a resolver muchos de los problemas que hay en la península de Yucatán. Ahora, la contraparte, ¿no? En términos sociales y en términos ambientales, de concretarse este proyecto, de culminarse, que ya se está concretando, pero de culminarse, ¿qué afectaciones se podrían derivar para las comunidades, para los ecosistemas de la zona por la construcción de este Tren Maya? Sobre todo, teniendo en cuenta que tú eres originario del lugar, que participas en organizaciones sociales de la zona, que te has involucrado también estudiando parte de las problemáticas que quejan a la población. Mira, yo tal vez para empezar, en los pueblos, a pesar de que no hay digamos, una densidad poblacional muy alta, los pueblos rurales de Yucatán, tenemos problemas
por ejemplo, de la cuestión de la basura, de los residuos sólidos, de los residuos que uno va generando ahorita, ¿no? Con toda esta, con la industria del plástico, de los supermercados, ¿no? A pesar, o sea, yo, a pesar de que no es una población tan densa como las ciudades, ¿no? Donde, las metrópolis, ¿no? Tenemos problemas de basura. No son tan graves como ustedes la viven en la ciudad, claro, pero tenemos esos problemas y que los municipios no dan mucho para resolverlos, ¿no? Entonces, teniendo esta condición de estos problemas del manejo de los residuos, de la basura, y cuando hablamos de esta proyección de, bueno, que antes le llamaban polos de desarrollo, ahorita les llaman comunidades sustentables alrededor de estaciones, lo que posiblemente vaya a pasar son esos problemas precisamente que trae por sí mismo, ¿no? La conurbación, ¿no? O sea, podemos nosotros como pueblos, y es lo que ha pasado mucho cuando la mancha urbana va creciendo, pues van apareciendo lugares conurbados, lugares que de pronto nada más se vuelven dormitorios, ¿no? De las personas, de las familias que van a la ciudad y luego regresan. Hay digamos, también el aumento de la desigualdad, ¿no? Porque precisamente aparecen residenciales, aparecen fraccionamientos, que las inmobiliarias van acaparando, ¿no? Entonces se le va abasteciendo de mayores servicios a esos lugares, dejando rezagados a los pueblos que estaban preexistentes. Y es el temor que nosotros tenemos, ¿no? Que el lugar donde vivimos ahorita, por ejemplo, llegue a ser conurbado y que ahorita empieza a rezagar muchísimo más cuando se empiece a dotar de mejores servicios de agua o de basura a esas residenciales, que obviamente, pues sí, porque ellos tal vez sea más atractivo, pues para pagarlos. Eh, y que también en el pueblo pues aumente y se agrave este problema de la basura, del tratamiento de la basura, de los residuos. ¿Qué es lo que posiblemente pase, ¿no? Porque en esas comunidades sustentables, o al menos en las estaciones, perdón, en las estaciones, toda la idea de la proyección de las estaciones tiene que ver con pequeñas empresas, con supermercados, con dotar ese tipo de servicios urbanos a esas estaciones, eh, supermercados, este tipo de cosas de empresas que van a hacer que aumente el consumo de la gente, porque también es una cosa muy, 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 muy necesaria también de resaltar que muchos de las personas, de las poblaciones que vivimos por no décadas, de siglos de colonización, ¿no? Luego con todo hemos internalizado mucho la visión, las aspiraciones cosmopolitas de la modernidad, y eso también hay que reconocerlo, porque también eso hace que precisamente sea más atractivo el Tren Maya, precisamente por toda esa visión neoliberal que el régimen del PRI, del PAN, nos metió la idea, ¿no? De que turismo es como el único y posible camino, el camino más prometedor para tener una mejor vida, para que te puedas tener una mejor casa, para que puedas tener un auto, y eso no ha pasado gratuitamente en la gente lo ha internalizado ese tipo de visión. Entonces, cuando viene este asunto del Tren Maya, les dicen, te voy a poner una estación que te va a permitir llegar a tu hotel al trabajo, pero también vas a tener servicios que en la ciudad, así como en las ciudades turísticas las tienen, tú las vas a tener cerca, te vamos a acercarlas a través de la estación. Entonces, todo este imaginario de la modernidad que ya nos inocularon, ya las internalizamos, eso lo hace más atractivo. Y dice la gente, pues sí, dicen que turismo, pues órale, sí es cierto, el turismo es lo que hemos estado buscando por décadas y hemos estado aprendiendo que ahí está la solución. Viene el gobierno de la 4T, dice, voy a desarrollar más turismo, pues la gente dice, pues sí, ¿no? Sin embargo, hay como una ambigüedad. Hay una ambigüedad en una actitud ambigua, uh, ambivalente, ¿no? De la gente. Porque acá no, yo quisiera explicar, ¿no? Que tiene que ver mucho con los efectos que ustedes están preguntando. En los últimos 8 años, más o menos, 5, 8 años, mucha gente yucateca que migró durante los años 80, 90, mediados de los 90 a Quintana Roo para buscar una mejor vida, ¿no? Están retornando ahorita a Yucatán porque
definitivamente dicen Quintana Roo, Cancún, Playa del Carmen, Chetumal, Cozumel, ya no se puede vivir. Hay inseguridad, la vida es más costosa, eh, ganábamos bien, sí ganábamos bien, pero pues ya el costo de vida ha aumentado y dice, básicamente ganamos mucho y gastamos mucho. Entonces, ¿qué es lo que muchas familias recurren frente a esta inseguridad y frente a esta, digamos, esta vida, ¿no? Este costo de vida? Retornar a Yucatán, a sus pueblos de donde salieron ellos, y dicen, pues bueno, gano poco, pero gasto poco, ¿no? Pero estoy con mi familia, con mis papás, mis hermanos, pues mis tíos, ¿no? Aquí no tengo más gastos que tenía en Cancún, no tengo que transportarme, pagar un transporte, o sea, puedo salir con mi bicicleta, con una motocicleta, le pongo allá 20 pesos de gasolina, ¿no? Entonces, y puedo tener un trabajo donde no gane mucho, pero pues que me permite sobrevivir, ¿no? Y que encuentran el apoyo con sus familiares. Dicen, ellos están notando una gran diferencia entre lo que están viviendo, lo que vivieron en Quintana Roo, en la ciudad turística, y en lo que están viviendo en un pueblo en los pueblos que pues tal vez no estén tan conectados, tan aislados o tan turísticamente desarrollados, pero dicen que es vivible. Ahora, cuando viene este proyecto de Tren Maya, les vuelven a presentar este panorama, pero ahorita les dicen pues que ahorita pues lo están haciendo con buenas intenciones, el gobierno es honesto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con ellos? Cuando ellos, como han experimentado esta posibilidad, ellos vieron que pudieron construir y comprarse una casa, aunque a crédito, ¿no? Tal vez por los beneficios de un empleo con todas las prestaciones de la ley, ¿no? Entonces, ven en esa posibilidad de decir, pues en Cancún ya está mal, ¿no? Está mal. Que nos acerquen eso ahorita a nuestro pueblo, pues que bueno, no creo que ahorita, pues mi pueblo no es inseguro, así que no vendría mal que podamos tener desarrollo turístico y también seguridad. Entonces, es esta visión que se maneja y que precisamente los que se fueron y los que regresaron, cuando viene el proyecto Tren Maya, a veces son ellos mismos que dicen, pues claro, ahí está el desarrollo, ¿no? Entonces, ese es el camino que nos han mostrado por años. Con eso pude conseguir mi casa, con eso pude comprarme un cochecito por el turismo, pues bienvenido. Entonces, pero al mismo tiempo tiene una visión crítica, una visión no tan positiva del turismo en Quintana Roo. Entonces dice, es momento de empezar un turismo acá, pero con una falsa esperanza, yo no sé, no sé cómo plantearlo, en el sentido de que, o con un optimismo ingenuo, decir, no vamos a terminar como Cancún o como Quintana Roo, no, porque aquí no es inseguro, mi pueblo no es inseguro, todos confiamos en de todos, hay baja delincuencia, ¿no? Entonces, qué bonito que podamos convivir estas dos cosas, ¿no? Entonces, algo que ya no hay en Quintana Roo. Pero entonces, eso explica bastante por qué cuando dice el presidente que los yucatecos lo quieren, es una media verdad. No es del todo mentira, ¿no? Es verdad, pero pero no se explica cuáles son las razones por las cuales la gente lo está aceptando casi les digo, con un optimismo ingenuo o un optimismo que prefieren simplemente pensar positivamente, no lo sé, pero también tiene que ver mucho con esa media verdad que en el discurso oficial ellos han manejado. Es decir, presentan los beneficios, pero no presentan los perjuicios. Y la gente tampoco hay una costumbre, y eso también no ha pasado en balde los 70 años del PRI. Eso tampoco ha pasado en balde, porque hay algo que podríamos llamarle como, bueno, hay un filósofo francés que le dice que es algo de la doctrina de la confianza. Es decir, hay algo en la gente por décadas, siglos de, de subalternidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ha habido esta visión
ejidatarios, campesinos, ¿no? De que, por ejemplo, los funcionarios federales, los funcionarios estatales, son gente que sabe, son gente que, gente de mundo, ¿no? Gente que ha visto la ciudad, gente que conoce, ¿no? Y eso lo vimos durante, no ahorita, lo hemos visto desde muchísimo antes, cuando el PRI llegaba, el PRI estatal y el PRI federal llegaba con proyectos y ellos decían, si el gobernador priista, no decían priista, pero el gobernador de Yucatán dice que esos proyectos no nos van a afectar, pues ellos lo saben, no creo que nos manden un proyecto que nos vaya a perjudicar, ¿no? Entonces, precisamente por esta relación que ha habido, ¿no? En el que tú eres del campo, ¿tú qué vas a saber? Tú dedícate a lo tuyo. Aquí los funcionarios federales son los que conocen, son los estudiados. Ha habido esta relación asimétrica que también, relación asimétrica producida por las relaciones del régimen, entrecomillado, pasado, que les están sirviendo muy bien al gobierno de la 4T para decir, yo de Semarnat te digo que voy a cuidar el ambiente, ¿no? Y pues él ya tenemos así, pues bueno, pues ¿qué te digo? Está bien, confío en ti, tú eres el que lo conoces, adelante, ¿no? Claro que sí quiero el Tren Maya, si me dices que lo vas a cuidar, quiero el Tren Maya. Entonces, ¿y por qué? Porque también ha sido esta política que ha manejado el gobierno federal. Bueno, eso tal vez en otra pregunta lo pueda mencionar, pero digamos que parte de los efectos son estos, ¿no? La inseguridad que puede haber, porque no hay garantías, no ha habido, digamos, no ha habido un plan, o no, al menos no lo han publicado, un plan donde se muestre que van a prevenir la delincuencia y la inseguridad. Van a hacer prevención, no una reacción. O sea, no se ha mostrado un plan de seguridad que realmente se vincule con todo este plan de desarrollo urbano que va a hacer con el Tren Maya. No han mostrado, digamos, como estas comunicación o sí, colaboración con los niveles municipales y estatales para hacer un plan de desarrollo, de seguridad. Aquí en el pueblo apenas empezaron los trabajos del Tren Maya y empezaron a que si personas de fuera quisieron agarraron a una niña y la gente lo vio. Entonces, pongámoslo que si no es del todo cierto, pero hay una percepción de inseguridad que se está sintiendo precisamente porque no hay una garantía ni por parte de los poderes, de los niveles municipales ni los niveles estatales por ser efectivos digamos, en resguardar la seguridad. Entonces, una, y la otra, digamos, el manejo grande de residuos sólidos. Si ni siquiera tenemos ahorita, ni siquiera en un pueblo de 4,000 habitantes pueden manejar los residuos sólidos, pues tampoco encontramos garantías que nos digan que con este crecimiento poblacional pues va a haber un mejor servicio, un mejor tratamiento de la basura. Entonces, esa es una. Y pues también otro de los efectos que también no ha pasado en balde la influencia del régimen pasado, que tiene que ver con la cultura maya. Es decir, todos los desarrollos turísticos que ellos generaron, realmente dieron una perspectiva, nos internalizaron una visión de lo que es ser maya, ¿no? Del ser maya es aquel que hace juego de pelota para el disfrute de los extranjeros, es aquel que viste un penacho y su traje con impreso de un jaguar, ¿no? Para el disfrute de los turistas. Entonces, esa ha sido incluso la idea del maya que se pinta, del maya que danza, del maya que sopla los caracoles a los 4 puntos cardinales. Mientras se va perdiendo todo este conocimiento agrario, agrícola, del trabajo de la milpa. Del trabajo de la milpa. Entonces, ha habido también la pérdida del idioma maya. O sea, realmente los jóvenes poco a poco ellos van prefiriendo aprender inglés porque es la forma que tú vas a poder acceder a esos empleos que te ofertan los hoteles, a hablar francés, hablar inglés, ¿no? Son como los dos idiomas que están promocionando mucho acá en Yucatán. En lugar de el maya, ¿para qué te va a servir? ¿No? El maya no te va a servir. Entonces, ha habido este efecto de esos modelos económicos, turísticos, de desarrollo, que merman mucho el aspecto de la cultura, de toda la cultura maya en ese sentido, estereotipándola, folclorizándola, y pues lo que vemos es que no hay indicios
tan así visibles, notorios, que a eso va. Porque precisamente en los lugares donde va a haber estaciones de tren es donde empiezan a trabajar la promoción turística, ¿no? Porque saben que va a haber un tren, saben que ellos están apuntalándose turísticamente con el tren, entonces los niveles municipales empiezan a promocionar el turismo con esas mismas imágenes que hemos visto en Quintana Roo, ¿no? El maya que hace rituales público, el maya que danza, el maya que puede... Entonces, ha sido esta, o sea, hemos visto los indicios, lo estamos viendo, empresas turísticas que llegan y plantean un mismo modelo de turismo y una misma imagen de la cultura maya que no es, o sea, no es nueva, no es novedosa, ha sido la misma y la siguen promocionando en los lugares donde se están proyectando estaciones de tren. Entonces, yo creo que ha sido también, yo creo que este modelo que dicen que no va a suceder, o sea, este modelo de Quintana Roo, prácticamente se está replicando en Yucatán. La única garantía que el gobierno federal da es que no son corruptos y que, pues, aunque todo eso, pero todo va a ir bien, ¿no? Entonces ha sido como la única garantía, ¿no? Dice, no va a pasar lo mismo porque aquí somos honestos, no somos corruptos, entonces todo este desarrollo va a ser así, ¿no? Sincero. Y hoy lo ha dicho, ¿no? Jiménez Fonatur lo ha dicho. Este es el verdadero desarrollo que les vamos a traer. El verdadero desarrollo es el que le vamos a traer. ¿Por qué? Porque es un desarrollo sin corrupción y con honestidad, ¿no? Entonces, realmente ha sido esa, y por eso entendemos que no tienen una mínima intención de realmente preservar la cultura sin folclorizarla, ¿no? Que no tienen la intención en realidad de que la inseguridad que vemos en Quintana Roo no suceda acá. Realmente no vemos esas intenciones de parte del gobierno federal, más allá que ofrecer honestidad y no corrupción, ¿no? Entonces, ese ha sido como eh, parte de los posibles efectos que se vayan a dar. Y pues bueno, también la especulación inmobiliaria, que eso ya se está dando. La especulación inmobiliaria ya se están dando. Muchas inmobiliarias en redes sociales se están promocionando y muchos de ellos ponen ahí cerca del trazo del tren Maya, ¿no? Entonces, si es lo que no quería Jiménez Pons, ellos dicen que no lo quieren, que ellos no querían esa intención, que por eso no mostraban información para que las inmobiliarias no especulen. Bueno, no sé, pero ya se están dando las ventas de especulación de las inmobiliarias, ya se están dando alrededor del tren, le están metiendo también las inmobiliarias en la costa, aunque no está dentro del trazo del tren, ellos saben muy bien que todo del nivel integral del tren Maya, pues a eso va, ¿no? A que si tú te bajas en Mérida, pues obviamente tienes que promocionar la playa de Progreso. Si tú te bajas en Izamal, tienes que promocionar las playas que están al norte de Izamal, ¿no? O lo que están en la zona, Cizal, toda esa costa, ¿no? Que hay muchas playas, Santa Clara, Chicxulub, ¿no? Entonces, obviamente las empresas turísticas saben eso. Si tú te bajas, pues te van a ofrecerlo todo incluido. Entonces, también ahí las inmobiliarias están dándole fuerte. Puertos donde no había muchas inmobiliarias interesadas ya están apareciendo y están comprando y están construyendo cosas, ¿no? Que obviamente, pues uno dice, pues no, pues sí, no, el gobierno federal los manda a que construyan, pero es parte, precisamente porque es el modelo de turismo que está promoviendo el Tren Maya, pues obviamente pues va a haber muchos interesados en desarrollar el turismo que, como les digo, no es del todo diferente ni distinto al que se desarrolló en Quintana Roo o se sigue desarrollando en Quintana Roo. Claro. Esther, muchísimas gracias por la calidad de la exposición que nos estás brindando. Y justo retomando parte de esta intervención que estás realizando, me quedo todavía con el tema del tipo de desarrollo, ¿no? Como bien lo señalas, lo que sucede en Quintana Roo, bueno, está muy apegado ya a la lógica del desarrollo moderno, ¿no? Esta lógica de que el capital atrae más dinero, más inversión y por tanto más desarrollo humano, pero en estricto sentido, pues muchos estudios económicos han demostrado que esto no es así, ¿no? A pesar de que hay muchos modelos econométricos que pretenden mostrar cómo la economía creciente puede llegar hasta los estratos más bajos y esto pues no siempre sucede. Y me parece que es completamente válido la preocupación que exponen, ¿no? A partir de los pueblos originarios que están cercanos al megaproyecto. Pero incluso intentando entender cuáles son las lógicas de desarrollo endémicas de la zona, ¿cuál podrías compartirnos que son estas formas de
quizá también con mucho apego a las maneras en las que nos expresamos en las zonas más urbanizadas, de hablar de actividades económicas, unidades económicas, pero pues que no necesariamente aplican esa terminología, pero sí conocer un poquito de cuál es el tipo de desarrollo entonces de los pueblos originarios, comunidades indígenas que comparten municipalidades. Hay, me cuesta un poco decirlo porque en realidad, sobre todo en la zona en la que yo vivo, que históricamente es una zona, la zona enejenera, eh, ha sido de los, o sea, todo el peso, ¿no? De la transformación social, de las relaciones políticas, inclusive, que impuso todo este periodo enequenero, ¿no? Del amo, del sirviente, de, de luego con los años 30, que ya luego no era, el amo ya no era el hacendado, sino el gobierno estatal, perdón, el gobierno federal, que venía con el Banco de Crédito Ejidal y el Ban Rural, iba y determinaba a veces hasta los tiempos del trabajo del enequén, del trabajo de la milpa. O sea, ya no eran los tiempos agrícolas, sino eran los tiempos burocráticos que determinaban cómo se trabajaba el campo. Entonces, toda esta impronta la está arrastrando mucho esta generación de personas algunos de la tercera edad, que ahora están rondando entre los 80, entre los 70, 75, 95 años más o menos, están rondando ahorita esta generación. Y como creo que no quisiera repetir lo que había comentado, pero en realidad es ese legado de todo ese trasfondo se está presentando, se manifiesta ahorita, ¿no? En cómo uno se relaciona con el gobierno federal, cómo uno ya aprendió a obedecer a lo que dice el gobierno federal, a los tiempos que dice el gobierno federal, y los ejidatarios, sobre todo, pues a obedecer en cierto modo. Y eso no ha sido del todo inocente, porque precisamente todo este periodo histórico de imposiciones, de modelos de trabajo, de modelos de desarrollo, o sea, de cómo debes trabajar el campo, ha sido permeado en el pensamiento de lo que es el desarrollo en la población de Yucatán. Hay un estudio realizado por un sociólogo yucateco, um, que precisamente muestra cómo los niños de los años 80, que ahora ya serían como adultos de mediana edad, veían o entendían qué expectativas, más bien, qué expectativas tenían de su vida. Y, y había todo esto de que si la casa de paja es casa de pobres, eh, la casa de 2 pisos, la casa a veces con formas también norteamericanas, ¿no? Entonces, por todos los migrantes que de pronto también, ¿no? Mandaban el dinerito y decían cómo quieren que sus casas en sus pueblos cuando regresen estén, que tengan pues una fachada, un modelo, una forma arquitectónica, así como lo vemos en Estados Unidos, ¿no? Y esa ha sido mucho esa idea de desarrollo que hay. Entonces, a veces cuando se habla mucho de estos temas, creo que se piensa a la población indígena como esa población indígena que no ha sufrido cambios. Es decir, que siguen viendo un modelo de desarrollo vinculado a la tierra, ¿no? Donde hay un respeto, que sí lo hay, que sí lo hay. No estoy diciendo que no exista, existe, pero yo por eso digo que me cuesta decirlo porque es algo que en las generaciones futuras se está perdiendo precisamente. Esas expectativas, esas ideas de desarrollo que pudiéramos llamar endémicas, ¿no? O autóctonas, como se quiere decir, locales, desarrollo local, se están perdiendo. Desde esa generación de los años 40, 30 de Yucatán se estuvo perdiendo esa idea de desarrollo. O sea, toda la imposición colonialista, neocolonialista del Estado, aquí no ha pasado así desapercibido, ¿no? Y yo creo que es el mayor reto cuando uno piensa en, en la idea del desarrollo local, que muchas veces se encuentran con pueblos donde ya han sido completamente tocados por esa idea de ese desarrollo modernizador, ¿no? Y entonces, aunque eso sí hay que decirlo,
lo que está pasando en Yucatán ahorita, las emergencias de las reivindicaciones étnicas, es una cosa que aún está empezando. O sea, y por aún estar empezando, no quiero decir que empezó de 5 años, nada de eso, sino que ha empezado como hace una década más o menos aproximadamente, cuando ha empezado esta reemergencia de esa reivindicación étnica, de los valores también de los pueblos mayas, ¿no? Del conocimiento de la milpa, de todo este proceso también castellanizante, ¿no? De decir, por ejemplo, yo pude haber sido bilingüe, así bien, es decir, entender bien, entender y hablar maya y entender y hablar español, bien, pero yo terminé siendo como un hablante, le dicen ellos, los lingüistas le dicen hablante pasivo, quiere decir que solo logro entender maya a la perfección, pero me cuesta hablarlo, ¿no? Entonces, fui como esa generación de transición. Y que en los jóvenes también, así como te digo, se está perdiendo ese interés por la lengua maya, que apenas, al menos la generación nuestra, que digo, lo entiendo, pero no lo hablo, entonces ahí uno se da cuenta, chispas, o sea, se nos negó esa oportunidad, ¿no? Por todo este sistema educativo castellanizante, monolingüe, o sea, intentando hacer que tú seas monolingüe castellano, ¿no? O sea, me viene, pues, oye, pues no puedo comunicarme ahorita con mi abuelo, o mi abuelo tiene que hablar en español a mí. Entonces uno va poco a poco cobrando conciencia, pero para aquellos que nacieron definitivamente sin entender la lengua maya, pues tampoco es más difícil que les despierte esta conciencia de la importancia de la lengua, de la importancia de reivindicar ese idioma, si de por sí ya ni siquiera lo entienden, ¿no? Ya ni siquiera los papás ya no les hablan en maya para nada a sus hijos, precisamente porque ellos ven que el futuro está en el inglés, ¿no? Entonces, esa idea de desarrollo, así que digamos muy romántico de que hay en los pueblos mayas, se está perdiendo. Estamos en un momento, que no sé cómo decirlo, estamos en un momento en el que se está perdiendo en una generación joven, pero una generación intermedia se está empezando a reivindicar y a revalorizar. Entonces estamos como en este no estire y afloje, pero como sí, como en estas dos cosas que van jalándose, los que definitivamente la generación que no, pues ya ni les interesa estos rollos, y otra generación que pudo haber sido, pero dicen no, queremos, ¿no? Volver, reivindicar, recuperar, y otros que definitivamente pues dicen, pues, ¿yo qué puedo? O sea, en el sentido de que si uno nace no entendiendo maya, y tú le dices, oye, necesitas recuperar tu idioma, pues yo ¿qué idioma voy a recuperar si yo nunca aprendí maya? ¿No? Entonces, no tengo nada que recuperar, yo así nací. O sea, y sobre todo, y eso es lo que estaba diciendo, lo que también les decía sobre la imagen del maya. Oye, pues yo ni siquiera me he visto en taparrabos. Yo no soy maya, yo no me he visto en taparrabos, yo ni siquiera me pinto, yo ni siquiera sé soplar el caracol, ¿no? Mi abuelo que habla maya no se viste con ropa de jaguar. O sea, eso no somos mayas, ¿no? Entonces ha habido también esta cuestión de la identidad étnica de una generación que dice, pues bueno, cuando llega el tren maya y les dicen, oye, joven, ¿tú eres maya? Pues no, ¿pero quieres el tren? Sí, ¿no? Entonces, y van con otro, y tú podrías decirte maya, pues yo hablo maya, sí, pero también hablo español, ¿no? Pero ¿tú eres maya? Pues sí, diría que hablo maya. ¿Pero quieres el tren? Porque vamos a turismo. Pues sí, quiero turismo porque mi hijo, mi sobrino, trabajó en Cancún y pues ganan dinero y pues yo puedo tirar esa casita de pobre que tengo de casa de paja y puedo construirme una de bloques, ¿no? Entonces, claro, o sea, claro, yo sé que esa es la receta, ¿no? La gente sabe que esa es la receta de mejorar tu vida y pues adelante, ¿no? Claro que sí, presidente honesto y así, inmaculado, adelante, ¿no? Con tu proyecto, qué bueno, ¿no? Entonces, por eso me es muy difícil contestar esa tal cual, o tal vez lo que ustedes querían escuchar, y eso muchas veces lo he dicho, o sea, realmente tengamos cuidado porque cuando hablamos de una imagen idílica del desarrollo desde la cultura de los pueblos mayas, híjole, no, nos olvidamos de todo este proceso histórico de colonialismo y neocolonialismo modernizador del Estado Nacional, ¿no? Nos estamos brincando todo eso y no pensar que los pueblos mayas, así también como pasaba, en esta cuestión histórica también, porque muchos dicen, los pueblos mayas, es que los pueblos mayas no son capitalistas. El capitalismo, no, y históricamente encontramos a personas que se reivindicaban como mayas y tenían prácticas capitalistas.
siglo XIX. Por eso digo, no puedes brincarte todo un siglo de todo un moldeaje de la persona, del aspecto, de su aspecto económico, de su aspecto social y aspecto cultural, y que aún así puede reivindicarse mayas, y que puedas tener un referente histórico de que había mayas que lucharon porque los mayas tengan derecho y que tuvieran al mismo tiempo prácticas capitalistas, ¿no? Y nos encontramos también ahorita aquí, también en la actualidad también está eso, porque a veces uno dice, es que si eres maya no puedes ser capitalista. Sería un error histórico, es una imprecisión histórica, es una imprecisión etnográfica, inclusive por decirlo de alguna manera, es decir, vas a encontrar eso. Es como que digas que no hay mayas con estudios, porque también eso es una cosa muy tremenda que se dice, ¿no? O sea, ¿cómo tú puedes decir maya? Terminaste la universidad. Entonces, ahora resulta que porque tengo mis estudios, mi título universitario, no puedo reivindicarme como maya. O sea, es olvidar que yo soy producto de un proceso histórico de imposición estructural, ¿no? De algo, de un sistema educativo, del Estado Nacional, y que pues si no te ajustabas, pues te alineaban, ¿no? A todo eso. Si no te aceptabas, aunque sea dócilmente, entrar al sistema educativo, pues lo siento, hijo, no puedes trabajar. Y si no trabajas, pues no comes. Entonces, había toda esta condición estructural que nos estamos brincando muchas veces cuando pensamos en la cuestión de las identidades, de lo que es maya y qué no es maya. Entonces, pues también está eso, ¿no? Entonces, pues yo decía que a veces, con todo esto del Tren Maya, cuando uno piensa decir, es que fueron engañados, pues tú dices, pues como que sí, y como que no es tan así, no es que sean tan engañados, porque la gente está consciente, como ya había dicho, está consciente de que el modelo de desarrollo es uno, el que nos dejó el régimen del PRI, del PAN, con el desarrollo turístico. Ellos ya aprendieron que ese es el modelo de desarrollo, y pues tú bien le dices, pues uno lo va a aceptar, ¿no? Pero lo que sí esperábamos del gobierno de la 4T es que precisamente no omitiera esas cosas. Realmente al gobierno de la 4T les fue muy fácil decir, conoces tus derechos, eh, que tienes derecho a ser informado, de que tienes derecho a que tú puedes, que yo tengo que explicarte del principio a fin del estudio de impacto ambiental en tu idioma. Conoces ese derecho, y si uno lo pregunta, pues muchos van a decir, ¿qué es eso de la mía? Ni siquiera saben qué es la mía, no se conoce, porque precisamente el mismo Estado ha limitado ese conocimiento de los derechos colectivos. Y si tú, poblador, no me lo pides, pues yo tampoco yo tengo por qué enseñártelo, ¿no? Entonces, órale, yo ya cumplí, Estado, tú no me... ¿Y por qué eso ha sucedido mucho en las asambleas? Cuando una vez se le dijo al de Fonatur, oye, Fonatur, aquí en el pueblo de Quimbilá, tú no has hecho una consulta indígena. Pues lo pegamos en el palacio, pegamos así el cartelito. ¿No lo viste? Ni modos. Oye, pero si tú tienes la obligación de garantizar que la gente se informe de que hubo una consulta, y aquí muy poca gente se enteró de que hubo una consulta. Nadie dijo nada. Entonces, ¿qué hacen Fonatur? Se lavan las manos. Dice, es tu problema. Tú no te enteraste, tú... De lo que esperábamos, y es una cosa del PRI también, también lo veíamos en el PRI, o sea, para el PRI mejor si no te enteras de nada, y lo que ellos van a decir, nadie se quejó, todos están contentos. No quisieron participar, ¿no? No tienen interés en participar. ¿Para qué les hacemos participar si ni siquiera tienen interés? Y eso lo he escuchado de muchos presidentes municipales también, con ese desdén, también lo dicen, ¿no? No quieres participar, no te interesa, entonces mejor yo hago como me parezca, necesito trabajar. Entonces, nosotros esperábamos una actitud distinta del gobierno de la 4T. Es decir, gente, pues esta vez sí, gobierno federal, Estado mexicano, les va a informar como debe de ser en su lengua originaria, y ustedes van a participar en el diseño de desarrollo para el Tren Maya. Eso es lo que esperábamos, ¿no? Que les digan, ustedes, población, tienen derecho de una consulta indígena con los estándares estos, y esto es lo que vamos a cumplir, ¿no? Porque también había una cosa muy importante con el asunto de los pueblos mayas, es que a diferencia de otros pueblos indígenas,
aquí no hay aquí la situación de la identidad incluso, no hay una identidad de pueblo maya, no hay una identidad, es como que haya así la identidad maya de la península, no hay. Muchas veces la gente simplemente se identifica con su pueblo, o sea, su identidad indígena está basada únicamente en su pueblo, ni aunque el pueblo vecino esté como a unos 3 kilómetros, su identidad no está anclada a su pueblo. Entonces, cuando decíamos el asunto de la consulta indígena, decimos, la consulta indígena no es culturalmente adecuada, porque lo que ellos hicieron con la consulta indígena fue sacar microrregiones y, y que tales pueblos van a ir a tal pueblo a decidir lo que va a pasar en su pueblo. Eso nunca se ha visto digamos, eso sí, ni siquiera históricamente ha habido una cosa de toma de decisiones al interior. La gente en su pueblo decide lo que pasa en su pueblo y la gente de otro pueblo decide qué pasa en su propio pueblo. No se va a tomar una, por ejemplo, que diga, por ejemplo, la consulta indígena correspondiente a mi pueblo, que es Quimbilá, se realizó en un pueblo que se llama Tuncas, que ni siquiera hay forma de ir de transporte público, es muy difícil. Entonces, lo que pasa en Quimbilá, la gente lo decide en Quimbilá. Culturalmente ni históricamente ha habido que Quimbilá vaya a otro pueblo a decidir lo que va a pasar en Quimbilá. Entonces, desde ese principio, no fue culturalmente adecuado, ¿no? El método de la consulta indígena, que eso es lo que debió respetar la consulta indígena. No si logísticamente era mejor formarlo por microrregiones. La consulta indígena precisamente eso busca evitar, ¿no? Que la forma de decisiones no responda a lo que es adecuado o positivamente en el aspecto logístico, sino por eso se recalca mucho, debe ser culturalmente adecuado, no logísticamente adecuado, ¿no? Entonces, pero como sabemos de la burocracia, pues le da mayor peso a la logística que a lo culturalmente adecuado. Entonces, es lo que se le criticó en el asunto de la consulta indígena. Muy bien, Ser, pues ha sido muy interesante escuchar todas estas reflexiones que nos has compartido, ¿no? Esta parte que has comentado del trastocamiento del tejido social y cultural de los pueblos de la península, has hecho gala de esta beta de historiador que tienes, ¿no? De que efectivamente no se puede hablar de un desarrollo autóctono si obviamos todo este contexto histórico que ha acompañado el desarrollo de estos pueblos, ¿no? Y es interesante esto que comentas también acerca de cómo se ha construido una identidad maya, pero para el otro, no para el maya en sí mismo, ¿no? O sea, en eso ha consistido esa folclorización y es muy interesante esa parte, porque pues también nos habla de esa apropiación de la identidad maya por parte del capital turístico. Hay muchos temas que quedan todavía por desahogar, pero por cuestiones de tiempo yo te pediría que nos ofrecieras una reflexión final, lo que tú quieras comentarnos acerca de lo que se ha estado, de lo que hemos estado conversando hasta este momento. Es que el proyecto Tren Maya tiene un vicio de origen y que es precisamente el pensar el desarrollo, sigue siendo un desarrollo desde arriba, que sí, de un cierto modo conecta con las ideas de desarrollo, pero no está conectando con, o sea, las ideas de desarrollo de algunas personas que han estado dentro de este proceso histórico de la península, pero no está empalmando bien con las necesidades locales de la gente. Yo creo que ese es el mayor, lo que yo sintetizaría casi en una frase es lo que empieza mal, termina mal. Y pues yo sostengo que el Tren Maya tiene un vicio de origen, empezó mal, y yo creo que pues lamentablemente nos va a tocar de nuevo eh, aguantar unas décadas más de lo que hemos vivido en las gestiones del PRI y del PAN, ¿no? O sea, esos efectos de desigualdad, de inequidad económica, de folclorización de la cultura. Yo creo que, y poco a poco, ¿no? La desvalorización. Yo creo que poco a poco vamos a tener muchísimo más dificultades nosotros si queremos reivindicar la cultura maya. Vamos a tenerlo muchísimo más difícil porque la generación futura que ya de por sí no había conciencia de ello, pues muchísimo menos ahora, ¿no? Con todo este impulso de este tipo de desarrollo de la 4T, pues va a ser muchísimo más difícil. Esperemos que no sea tan doloroso lo que vaya a pasar, porque también es una cosa, muchas veces los pueblos reaccionan cuando la soga ya está apretando.
Ahora tenemos la soga en el cuello, pero apenas está, se está jalando. Y es un contexto muy distinto a lo que vemos en Oaxaca, en Chiapas, donde hay una mayor movilidad colectiva en los pueblos, y aquí apenas se está trabajando eso, pero mientras tanto el tren nos va a pasar encima, ¿no? Yo creo que sí sería esa una de las cosas que yo quisiera decir para el final. Lo que comienza mal, termina mal. Y el tren, pues, no se va a descarrilar, al menos no como lo quisiera el gobierno del gobierno federal. O sea, el gobierno federal eh, realmente van a ser los menos afectados en realidad. De irnos, no quisiera dejar yo en el tintero un tema que no ha quedado como tan a la vista, y es que frente a la atención, la atención que ha generado este proyecto, sobre todo atención nacional, pero también si nos pudieras introducir un poquito en qué clase de atención internacional también ha jalado, es decir, a partir de la organización de organizaciones no gubernamentales, es decir, la sociedad civil, y también principalmente aquellas que se dedican al ámbito ambiental, ¿no? Al espectro ambiental. Si ha habido declaraciones o participaciones de este tipo de organismos, tanto nacionales como internacionales, o están solos frente al gobierno federal. No, mira, desde el tiempo, desde la gestión de Peña Nieto, han habido varias organizaciones no gubernamentales o organizaciones de la sociedad civil, algunas del centro del país, otras totalmente fundadas y que nacieron aquí en la misma península, o que la mayor parte de su actividad desde sus apariciones han trabajado en la península, sobre todo las organizaciones ambientalistas como SEMDA. Entonces han normalmente trabajado mucho en la península desde antes de Andrés Manuel López Obrador. Um, también hay un grupo que se llama Indignación de los Derechos Humanos, que ha trabajado mucho, son aquí completamente de Yucatán. Ellos han trabajado cuestiones de reivindicación de los derechos de los pueblos mayas, ¿no? Y eso también hay que decirlo, hay muchas organizaciones que tienen estrategias y formas de trabajar distintas. Muchas veces tampoco se compagina. Y otra cosa muy importante, hasta que lo dices, bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de pronto también, muchísimo antes de Andrés Manuel López Obrador también había puesto pronunciamientos o comunicados, posicionamientos respecto a unos que otros proyectos del gobierno estatal, federal, ¿no? De desarrollo. También se ha posicionado críticamente, ¿no? Entonces, otra cosa muy interesante que precisamente, ¿no? Esos posicionamientos críticos a proyectos del gobierno federal anterior, pues precisamente eran como muy minimizados, ¿no? Obviamente la prensa que estaba también cooptada por el gobierno federal, pues tampoco los mediatizaba, ¿no? Entonces ahorita por eso salen ahorita los amloístas, los obradoristas, decir, ¿dónde estaban? Nunca les vi. Pues sí, obviamente, pues era difícil que nos vieran en la prensa, porque el mismo gobierno federal aplastaba la mediatización de esos lugares, por eso nunca se enteraron. Obviamente esos obradoristas que lo dicen mucho, es también porque no sé pues, por dónde estaban, pues me imagino que estaban peleando por el fuero de Andrés Manuel López Obrador, mientras la península también estaba teniendo sus propias batallas, pero tampoco ellos nunca se enteraron, ¿no? Pero ahorita vienen a decir que, ¿dónde estaban ustedes? Pues, ¿dónde estaban ellos también? Porque nunca se enteraron, nunca nos prestaron atención, y ahora sí nos prestan atención precisamente porque estamos señalando las críticas al gobierno federal, ¿no? Entonces, y otra cosa también, yo quisiera también dejar pasar, es que todo eso que ya les dije, este proceso de desarticulación también de las formas organizativas indígenas desde muchísimas décadas, ha hecho que la única vía de organización, o bueno, de las pocas vías de organización, no la única, de las pocas vías de organización, sea a través de las figuras de la sociedad civil. No hay, completamente quedó borrado. O sea, por eso decía que es una cuestión distinta culturalmente, históricamente, con los pueblos de Oaxaca, Chiapas, donde había mayordomías, había sistema de cargos, ¿no? Todo este rollo, que aquí no lo tuvimos, y que las que tuvimos, que ni siquiera eran totalmente indígenas, eran las repúblicas de indios, pero eran como una figura de que estaba a cargo de los mayas, fue borrado de la memoria de la gente. Precisamente por ese colonialismo, fue eliminado. La gente, si tú le preguntas, ¿había república de indios en tu pueblo? Te van a decir, no lo sé, ni sé qué es eso. Entonces, ¿cómo vas a reivindicar algo que el mismo Estado y el mismo colonialismo se ha esmerado en borrarlo de la memoria, ¿no? Y de la propia de la historia de la misma gente. Entonces,
cuando la gente de los pueblos mayas o las personas de los pueblos mayas quieren organizarse, la vía que les es más familiar o les es más conocida o es accesible, pues es de la organización de la sociedad civil. Y por eso también decíamos en la consulta indígena, no hay representantes indígenas en Yucatán. Entonces, inclusive, entonces, por eso era importante pensar en un protocolo, que eso el INPI lo debía hacer, un protocolo de cómo iba a ser la consulta indígena en Yucatán. Y lo que les fue más fácil al INPI y a Fonatur es decir, pues los representantes es el comisario municipal y el comisario ejidal. En sentido estricto, el comisario ejidal solamente representa a los ejidatarios que se encuentran dentro del padrón ejidal, ¿no? Que tienen su derecho agrario. Y el comisario municipal sí representa en cierto modo a la localidad, pero no es un representante indígena, porque son representaciones que provienen de la figura del ayuntamiento, que vienen de toda esta organización federal, republicana, ¿no? De gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, ayuntamientos, cabildos, regidores, comisarios son auxiliares de la presidencia. Entonces, no son representantes indígenas. Entonces, ¿cómo era hacer la consulta indígena? Entonces, para ellos les fue más fácil. El comisario ejidal, ¿no? Pero no es un representante indígena. Entonces, no era una cuestión fácil, pero si fueron por la vía, vía libre, es decir, la menos complicada. Sí, claro, sobre todo pensando que es un proyecto, uno de los proyectos emblemas de la administración y que están trabajando contratiempo, ¿no? Porque al final de cuentas saben que tienen un horizonte de realización y que este es el final del sexenio, independientemente de quién venga en el siguiente periodo. Pero me parece que has planteado el escenario de tal manera que invita a repensar la situación de lo que está sucediendo en el sureste de nuestro país y que sin duda es súper complejo. Es decir, no solamente se trata de hablar del bien económico que vendría a traer para esta parte que históricamente también ha vivido bajo la línea de pobreza en muchas zonas, de acuerdo a las mediciones actuales, ¿no? Pero que también no por ello se deben de obviar los derechos ambientales y los derechos de vivienda que están inexorablemente vinculados a un desarrollo urbano que no puede ser homogéneo, no puede ser el mismo que es en la parte centro o norte del país, porque el sur tiene unas características bien específicas. Entonces, repensar ese tipo de situaciones es más que indispensable y el hecho de que se esté, digamos, formalmente cubriendo de parte del gobierno federal, se esté cubriendo de acuerdo a lo que establece la ley, como tú dices, de la manera más sencilla, no de la manera adecuada o como debería de serlo, eso lo único que nos dice es que tienen prisa por sacar esto y que con esa intención no están dispuestos a realmente escuchar a todas las poblaciones indígenas y no indígenas, pero que todos están viéndose afectadas por este gran proyecto. Bueno, Ezer, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Seguramente tendremos la necesidad de volver a platicar sobre el tema y ojalá nos des la oportunidad de tenerte con nosotros en otro episodio. Sin más por el momento, les agradecemos mucho a las personas que nos están mirando y nos están escuchando. No olviden darle like, compartir y suscribirse, pues para que nuestra comunidad de debate siga creciendo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Nos vemos, mucho gusto y muchas gracias. Muchas gracias, César. Gracias por poner mucho énfasis en esta cuestión del colonialismo, de cómo continúa siendo un tema presente en las políticas del gobierno. Es importante mencionarlo para que se repiense la manera de hacer política, no continuar pensando esa diversidad cultural desde un escritorio de la Ciudad de México, ¿no? Desde la Ciudad de México. Pues muchas gracias y pues como decía Armando, ojalá te podamos tener muy pronto aquí para una segunda charla porque ha sido muy interesante todas estas reflexiones que nos has compartido. Muchas gracias. Mandamos un abrazo. Hasta un gusto. Igualmente, un abrazo para ustedes dos.